La gente me pregunta por qué Warren y yo nunca compramos autos nuevos, por qué vivimos en casas que compramos hace más de 60 años, por qué usamos los mismos muebles durante décadas. Creen que es tacañería. Error. Es matemática pura. Cada peso que gastas en cosas que se deprecian es un peso que nunca trabajará para ti. Y esa diferencia, multiplicada por 30 o 40 años de intereses compuestos, es la distancia exacta entre morir rico y morir pobre. Voy a diseccionar 5 categorías de compra que la mayoría hace repetidamente durante su vida adulta. No son errores ocasionales, son patrones sistemáticos. Y cada uno de estos patrones tiene un costo matemático brutal que nadie calcula, porque calcular requiere multiplicar por 30 años y asumir que podrías haber invertido ese dinero en lugar de quemarlo, y nadie quiere hacer ese cálculo, porque el resultado es insoportable. Empecemos con el primero, el más obvio, el que todos defienden con argumentos emocionales mientras los números les gritan que están equivocados. Autos nuevos. Un auto 0 kilómetros pierde entre 10 y 20% de su valor en el momento exacto en que sale de la concesionaria, antes de recorrer un solo kilómetro. Eso no es depreciación normal, es evaporación instantánea de capital. Un auto de 40,000 reales que financias a 5% anual durante 5 años te cuesta 45,240 reales en total entre capital e intereses, pero al final de esos 5 años, ese auto vale 16,000 reales. Perdiste 29,240 reales en 5 años, casi 6,000 reales por año, 500 reales mensuales que simplemente desaparecieron. Ahora multiplica eso por el comportamiento típico. La mayoría cambia de auto cada 5 a 7 años. Supongamos que empiezas a los 25 años y repites este ciclo hasta los 65. Son 8 ciclos de 5 años, 8 veces perdiendo aproximadamente 30,000 reales por ciclo. 240,000 reales evaporados en depreciación y financiamiento durante 40 años. Pero ese no es el costo real. El costo real es lo que esos 30,000 reales habrían generado si los hubieras invertido en lugar de quemarlos. 30,000 reales invertidos al 10% anual durante 30 años se convierten en 523,000 reales. Y como hiciste esto 8 veces durante tu vida, en momentos diferentes, el cálculo es más complejo. Pero conservadoramente estamos hablando de más de 1,000,000 de reales de riqueza que nunca acumulaste porque preferiste oler a auto nuevo cada 5 años. Warren y yo nunca compramos autos nuevos, comprábamos autos usados confiables, generalmente con 3 o 4 años de antigüedad, cuando la depreciación brutal ya había ocurrido en manos de otra persona. Los conducíamos durante 10 o 15 años, y el capital que no quemamos en depreciar metal lo invertimos en negocios reales que generaban flujo de efectivo real. Esa diferencia, acumulada durante 60 años, explica más sobre nuestra riqueza que cualquier inversión brillante que hayamos hecho. La mayoría dice que necesita un auto confiable para ir al trabajo. De acuerdo. Pero un Toyota Corolla usado de 3 años, con 50,000 kilómetros, es tan confiable como uno nuevo y cuesta 40% menos. La diferencia no está en la confiabilidad, está en el ego. En poder decirle al vecino que compraste un auto nuevo, en oler ese olor a cuero virgen durante 2 semanas antes de que se convierta en el mismo olor a café derramado y comida rápida que tiene cualquier auto usado. Segundo destructor. Casas demasiado caras. El banco te aprueba un préstamo basado en cuánto puedes pagar mensualmente, no en cuánto deberías comprar para maximizar tu riqueza a largo plazo. Esa diferencia es crítica. Si ganas 100,000 reales al año, el banco probablemente te apruebe una hipoteca de 400,000 reales o más. 30 años, 4% de interés, 1,500 reales mensuales solo de cuota, sin contar impuestos prediales, mantenimiento, seguros. Fácilmente llegas a 2,000 reales mensuales, 24,000 reales al año.
El 24% de tu ingreso bruto desaparece en vivienda, pero deberías comprar una casa de 250 a 300 mil reales máximo con ese ingreso. Una casa más modesta, más pequeña, en un barrio menos codiciado. La cuota sería 900 reales mensuales, 10.800 reales al año. La diferencia son 13.200 reales anuales que quedan libres para invertir. 13.200 reales al año durante 30 años al 10% compuesto se convierten en 2.172.000 reales. Ese es el costo real de comprar la casa máxima que el banco te aprueba en lugar de la casa que necesitas. Más de 2 millones de reales de riqueza que nunca acumularás porque quisiste impresionar a gente que ni siquiera te conoce con una fachada más grande. Yo compré mi casa en Omaha en 1958 por $31.500. Ajustado por inflación serían unos $300.000 hoy. Podría haber comprado una mansión. Podría haber comprado 10 mansiones. Pero esa casa cumple su función. Tiene techo, tiene paredes, tiene espacio para mi familia. Todo lo demás es vanidad, y la vanidad es cara. Increíblemente cara cuando la multiplicas por 30 años de intereses compuestos que nunca trabajaron para ti porque estaban atrapados en ladrillos y líquidos. La mayoría dice que la vivienda es una inversión. Error conceptual brutal. Tu casa principal no es una inversión. Es un gasto de vida. Una inversión genera flujo de efectivo. Tu casa consume flujo de efectivo. Impuestos, mantenimiento, reparaciones, seguros. Todo sale de tu bolsillo. Si la vendes para obtener ganancia, necesitas otro lugar donde vivir, que probablemente también subió de precio. La única forma de extraer valor es venderla y mudarte a una casa más barata o alquilar. ¿Cuántas personas conoces que hicieron eso voluntariamente después de décadas trabajando para pagar esa casa grande? Tercer destructor, muebles nuevos. La gente compra una casa y después gasta 20 a 40 mil reales en muebles nuevos de paquete. Sofá, 2.000 reales. Mesa de comedor, 3.000. Recámara, 5.000. Sala de estar, 4.000. Todo nuevo, todo a juego. Todo financiado con intereses del 15 o 20% anual, porque las mueblerías ofrecen pagos cómodos sin enganche. Esos muebles no generan retorno. Cero. Se deprecian inmediatamente. Un sofá nuevo de 2.000 reales vale 1.000 en el momento que lo sacas de la tienda. Y en 5 años, cuando quieras venderlo, vale 200 reales si tienes suerte. Perdiste 1.800 reales por tener un sofá nuevo en lugar de uno usado que funcionalmente hace exactamente lo mismo, que es darte un lugar donde sentarte. Pero la mayoría no compra muebles usados, porque los muebles usados tienen historia, tienen marcas, tienen el estigma de haber pertenecido a otra persona. Preferimos pagar el doble o el triple por muebles nuevos que harán exactamente la misma función y que en 5 años tendrán las mismas marcas y la misma historia que los usados que rechazamos hoy. Si ahorras 20.000 reales comprando muebles usados de calidad en lugar de nuevos mediocres y inviertes esos 20.000 al 10% durante 30 años, terminas con 349.000 reales. Ese es el costo de querer estrenar sillas. 350.000 reales de riqueza futura que cambiaste por el placer temporal de quitarle el plástico a un sofá nuevo. Yo uso muebles que he tenido durante décadas. Algunos los compré hace 50 años. Siguen funcionando, siguen cumpliendo su propósito. Nadie viene a mi casa y me da un premio por tener muebles nuevos, y si vinieran no me importaría. Porque entiendo que cada peso que no gasté en renovar muebles perfectamente funcionales es un peso que trabajó para mí durante medio siglo generando riqueza real. Cuarto destructor. Tecnología de punta. Actualizar tu teléfono cada año cuesta aproximadamente $1,000 anuales. Si en lugar de hacerlo cada año lo haces cada 2 años, ahorras $500 al año. $500 no parecen mucho, pero $500 al año durante 40 años al 10% compuesto
se convierten en $220,000. $220,000 es el costo de tener siempre el iPhone más reciente en lugar de usar cada modelo durante 2 años. Y esto no cuenta laptops, ni tablets, ni televisores, ni consolas de videojuegos, ni cámaras, ni audífonos premium. La industria tecnológica ha construido un modelo de negocio basado en obsolescencia percibida. Tu teléfono de 2 años funciona perfectamente. Hace llamadas, envía mensajes, navega Internet, pero tiene 2 años. Y el nuevo tiene una cámara un poco mejor y una pantalla un poco más brillante. Y esa diferencia marginal te cuesta $200,000 de riqueza futura. Yo tengo acciones de Apple. Berkshire posee miles de millones en acciones de Apple. Pero uso un teléfono básico, porque entiendo que los teléfonos son herramientas, no declaraciones de estatus. Y las herramientas se usan hasta que dejan de funcionar, no hasta que sale un modelo más nuevo. La mayoría gasta más en suscripciones tecnológicas mensuales que en inversiones mensuales. Streaming, aplicaciones, almacenamiento en la nube, videojuegos online, gimnasios virtuales, $100 mensuales en servicios que en su mayoría no usas, $1,200 al año. Durante 30 años al 10%, eso es $209,000 que se evaporaron en contenido digital que olvidaste una semana después de consumirlo. Quinto destructor, vacaciones de lujo, viajes que cuestan $10,000 o más, vuelos en clase premium, hoteles 5 estrellas, restaurantes caros, excursiones guiadas, todo financiado con tarjeta de crédito porque ¿te lo mereces después de trabajar tan duro todo el año? Una semana de lujo que prioriza sobre décadas de libertad financiera. Si gastas $20,000 al año en vacaciones de lujo en lugar de $5,000 en vacaciones económicas, pero igual de memorables, la diferencia son $15,000 anuales. Durante 30 años al 10% compuesto, eso es $2,400,000 de riqueza que nunca acumularás, porque preferiste dormir en sábanas de 1,000 hilos durante 7 noches al año. Las memorias valiosas no vienen del precio del hotel, vienen de las experiencias. Y las experiencias no requieren lujo. Acampar con tu familia cuesta 100 veces menos que un resort y genera memorias igual de poderosas. Probablemente más poderosas porque requieren esfuerzo compartido, que es lo que realmente une a las personas. Pero la mayoría no puede aceptar vacaciones modestas, porque las vacaciones se han convertido en otra forma de competencia social, en contenido para redes sociales, en prueba de que lo lograste. Y esa necesidad de probar que lo lograste te cuesta millones de reales en riqueza real que nunca lograrás acumular. Warren y yo viajamos constantemente, pero viajamos por negocios. Nos quedamos en hoteles funcionales, comemos en restaurantes normales, no porque no podamos pagar lujo, porque entendemos que el lujo no agrega valor proporcional a su costo. Y cada dólar gastado en lujo innecesario es un dólar que no está trabajando para generar más dólares. Ahora déjame mostrarte la matemática consolidada. La matemática que nadie quiere ver porque es demasiado brutal. Supongamos que evitas estos 5 destructores de riqueza durante 30 años. No completamente, solo parcialmente. En lugar de comprar autos nuevos cada 5 años, compras usados y los conduces más tiempo. Ahorras $30,000 por ciclo. 4 ciclos en 30 años. $120,000 totales que inviertes progresivamente. En lugar de comprar la casa máxima aprobada, compras algo modesto. Ahorras $13,000 anuales durante 30 años. $390,000 que inviertes. En lugar de muebles nuevos cada 10 años, compras usados de calidad. Ahorras $20,000 por ciclo. 3 ciclos, $60,000. En lugar de tecnología de punta anual, usas cada dispositivo 2 o 3 años. Ahorras $1,000 anuales en promedio, $30,000 en 30 años. En lugar de vacaciones de lujo, haces viajes económicos memorables. Ahorras $15,000 anuales. $450,000 en 30 años. Suma simple de ahorros nominales en 30 años.
Más de $1 millón sin contar tecnología en dólares. Pero ese no es el número real. El número real incluye intereses compuestos, porque cada peso que ahorraste lo invertiste al momento de ahorrarlo, no al final de 30 años. Si cada uno de esos ahorros se invierte inmediatamente al 10% anual compuesto, el cálculo es más complejo, pero el resultado es demoledor. Estás hablando de 3 a 4 millones de reales de diferencia entre evitar estos destructores e indulgir en ellos sistemáticamente. 3 millones de reales. Esa es la diferencia entre retirarte a los 65 con libertad financiera real o trabajar hasta los 75 dependiendo de pensiones gubernamentales insuficientes, entre legar riqueza a tus hijos o legarles deudas, entre tener opciones en la última década de tu vida o no tener ninguna. Y todo por 5 categorías de gasto que la sociedad celebra. Que tus amigos aplauden, que los vendedores te facilitan con financiamiento atractivo. Nadie te dice que estás destruyendo tu futuro, porque todos están destruyendo sus propios futuros exactamente de la misma manera. Es un consenso colectivo de mediocridad financiera. La mayoría dirá que estoy siendo extremo, que la vida no se trata solo de acumular dinero, que hay que disfrutar el presente, que no puedes llevarte el dinero cuando mueras. Todos esos argumentos son válidos, pero también son convenientes. Son las excusas que la gente usa para no enfrentar la realidad matemática de sus decisiones. Yo no digo que no gastes nada, digo que gastes conscientemente, que entiendas el costo real de cada decisión cuando lo multiplicas por 30 años de intereses compuestos, que diferencies entre gastos que agregan valor real a tu vida y gastos que solo alimentan tu ego o tu necesidad de aprobación social. Un auto usado confiable te lleva al mismo destino que un auto nuevo. Una casa modesta te protege del clima, igual que una mansión. Muebles usados soportan tu peso igual que nuevos. Un teléfono de 2 años hace llamadas igual que el último modelo. Unas vacaciones en camping crean memorias igual de poderosas que un resort 5 estrellas. La diferencia no está en la función, está en la señal social. Y las señales sociales son increíblemente caras cuando las pagas con 30 años de libertad financiera futura. En 1965, cuando Warren empezó a construir Berkshire seriamente, vivía en la misma casa modesta que había comprado años antes. Conducía un auto usado, comía en casa, no tomaba vacaciones lujosas. Toda esa moderación en consumo se traducía en capital disponible para invertir. Y ese capital, compuesto durante 60 años, creó una de las fortunas más grandes de la historia. No estoy sugiriendo que todos puedan replicar el resultado de Warren, pero estoy mostrando que el principio funciona en cualquier escala. Si ganas 40,000 reales al año y evitas estos 5 destructores parcialmente, puedes acumular 3 millones de reales en 30 años. Si ganas 100,000 al año y haces lo mismo proporcionalmente, puedes acumular mucho más. Pero la mayoría no lo hará, porque requiere ir contra la corriente social. Requiere que tus amigos te pregunten ¿por qué conduces un auto tan viejo? Que tus familiares comenten que tu casa es pequeña para tu ingreso, que tus colegas noten que tu teléfono tiene 3 años, que tus vecinos se pregunten por qué no te vas de vacaciones a Europa como ellos. Y soportar esa presión social durante 30 años mientras acumulas riqueza en silencio es más difícil que soportar cualquier volatilidad del mercado, porque la volatilidad del mercado es impersonal. Pero el juicio social es personal, y los humanos somos animales sociales que valoramos la aprobación de nuestro grupo más de lo que valoramos nuestro propio bienestar financiero futuro. Esa es la razón real por la cual la mayoría muere pobre, no por falta de ingresos, no por mala suerte, por incapacidad de resistir la presión de consumir ahora en lugar de acumular para después, por priorizar señales sociales temporales sobre seguridad financiera permanente. Yo he vivido con esa presión durante 70 años.
Gente preguntándome por qué no compro un jet privado más grande, por qué no vivo en una mansión, por qué no me quedo en los mejores hoteles. Y mi respuesta siempre es la misma, porque esas cosas no me hacen más feliz de lo que ya soy. Y cada dólar que no gasto en ellas es un dólar que sigue trabajando para generar más opciones, más libertad, más capacidad de hacer lo que considero importante. La felicidad no viene del consumo, viene de la autonomía, de no tener que preocuparte por dinero, de poder tomar decisiones basadas en lo que quieres hacer, no en lo que necesitas hacer para pagar deudas. Y esa autonomía solo viene de acumular capital durante décadas, mediante la disciplina brutal de no comprar los 5 destructores que todos los demás compran sistemáticamente. Ahora te voy a mostrar algo que cambia completamente la ecuación, algo que aprendí después de 60 años observando comportamiento financiero. La mayoría de las personas optimiza para maximizar placer inmediato. Error fundamental. Nosotros optimizamos para minimizar arrepentimiento futuro. Son dos juegos completamente diferentes. Cuando tienes 70 años y miras atrás, ¿qué vas a lamentar más? ¿Haber conducido autos usados durante 40 años o haber llegado a 70 sin dinero suficiente para cubrir gastos médicos, haber vivido en una casa modesta o depender de tus hijos financieramente en tu vejez, haber usado muebles viejos o no poder retirarte hasta los 75, haber tenido teléfonos desactualizados o trabajar en un empleo que odias porque no tienes ahorros para renunciar, haber tomado vacaciones económicas o no tener opciones en la última década de tu vida? El arrepentimiento futuro por consumo insuficiente es trivial. Nadie en su lecho de muerte dice, desearía haber comprado autos más caros. Pero el arrepentimiento futuro por falta de seguridad financiera es devastador, porque te roba autonomía precisamente cuando más la necesitas, cuando tu cuerpo ya no puede trabajar, pero tus gastos aumentan por salud. Esta optimización para minimizar arrepentimiento requiere que inviertas tiempo imaginando tu futuro yo, con claridad brutal. A los 70 años, con menos energía, con más gastos médicos, potencialmente sin capacidad de generar ingresos. Ese futuro yo necesita que tu yo actual tome decisiones que ese futuro yo agradecerá. Y esas decisiones casi siempre implican consumir menos ahora para tener más opciones después. Pero la mayoría no puede visualizar ese futuro yo con suficiente claridad. El futuro yo parece abstracto, lejano, irreal, mientras que el auto nuevo está en la concesionaria ahora mismo, brillante, tangible, disponible con pagos cómodos. Esa asimetría entre tangibilidad presente y abstracción futura es lo que destruye el futuro de casi todos. En 2008, durante la crisis financiera, Berkshire tenía $40,000 millones en efectivo. 40,000 millones. La mayoría de los analistas nos criticaba. Decían que estábamos perdiendo oportunidades, que el efectivo no generaba retorno, que éramos demasiado conservadores. Pero Warren y yo sabíamos algo que ellos no entendían. El efectivo te da opciones cuando otros no tienen ninguna. Cuando el mercado colapsó, cuando bancos quebraban, cuando empresas excelentes cotizaban a fracciones de su valor real, nosotros teníamos efectivo para comprar. Compramos acciones de Goldman Sachs, The Bank of America, de empresas que estaban en liquidación forzada, no porque fueran malas, sino porque otros necesitaban vender para cubrir márgenes. Y esas compras, hechas posibles solo porque habíamos acumulado efectivo durante años resistiendo la tentación de gastarlo, generaron decenas de miles de millones en ganancias. Esa misma lógica aplica a escala personal. Si acumulas capital durante 30 años, evitando los 5 destructores, llegas a los 65 con 3 millones de reales, mientras la mayoría de tu generación llega con deudas. Cuando aparece una crisis, cuando otros venden activos en pánico, tú puedes comprar. Cuando aparece una oportunidad de negocio, tú tienes capital para invertir. Cuando quieres retirarte, puedes hacerlo.
Tienes opciones. Y las opciones son lo que el dinero realmente compra. El dinero no compra felicidad directamente, eso es verdad, pero compra autonomía. Y la autonomía sí genera felicidad. La autonomía de trabajar en lo que quieres, no en lo que te ves forzado. De vivir donde quieres, de pasar tiempo con quien quieres, de decir no a situaciones que no te benefician. Esa autonomía vale infinitamente más que cualquier combinación de autos nuevos, casas grandes, muebles brillantes, gadgets actualizados y vacaciones lujosas. Pero obtener esa autonomía requiere sacrificio temporal. Requiere que durante 30 años vivas por debajo de tus posibilidades, mientras todos a tu alrededor viven en el límite o por encima de sus posibilidades. Y ese sacrificio es invisible. Nadie te aplaude por no comprar un auto nuevo. Nadie te felicita por vivir en una casa modesta. Nadie te da un premio por usar muebles viejos. El reconocimiento viene después, 30 años después, cuando tienes 65 y puedes retirarte mientras tus amigos todavía trabajan, cuando puedes ayudar a tus hijos con pagos iniciales mientras otros piden prestado de sus hijos, cuando puedes donar a causas que consideras importantes mientras otros apenas cubren gastos básicos. Ese es el momento en que el sacrificio temporal se revela como la inversión más inteligente que pudiste hacer. Yo tengo 99 años. He vivido el tiempo suficiente para ver esta película completa desarrollarse cientos de veces. Personas con ingresos similares, trayectorias similares, inteligencia similar, pero resultados financieros completamente diferentes, 30 o 40 años después. Y la diferencia casi siempre se reduce a estos 5 destructores, quienes resistieron comprarlos. ¿Quiénes no? Los que resistieron llegan a viejos con autonomía. Los que no resistieron llegan a viejos con arrepentimiento. Es así de simple, así de brutal, así de predecible. Y nadie te lo dice cuando tienes 25 años comprando tu primer auto nuevo financiado. Nadie te explica que esa decisión, repetida cada 5 años durante 40 años, te costará 3 millones de reales en riqueza futura. El vendedor solo te muestra los pagos cómodos mensuales. El banco solo te dice cuánto te aprueban. Nadie hace el cálculo de 30 años, porque si lo hicieran, no podrían venderte el auto con la conciencia tranquila. Lo mismo con la casa, con los muebles, con la tecnología, con las vacaciones. Toda la industria del consumo está diseñada para que tomes decisiones basadas en flujo de efectivo mensual, no en costo total de 30 años, porque si pensaras en términos de 30 años, no comprarías casi nada de lo que te venden. Esa es mi propuesta. Piensa en términos de 30 años. Cada compra que consideres, multiplícala por el tiempo que la repetirás y por los intereses compuestos que perderás. Si después de ese cálculo brutal todavía quieres comprarla, adelante. Al menos tomaste la decisión con ojos abiertos. Pero mi experiencia de casi un siglo es que cuando la gente hace ese cálculo honestamente, la mayoría de las compras que pensaban necesitar se revelan como completamente innecesarias. Te dejo con una pregunta final. Una pregunta que no tiene respuesta fácil. Si pudieras hablar con tu yo de 65 años, ¿qué crees que te diría ese futuro yo sobre las decisiones financieras que estás tomando hoy? ¿Te agradecería por comprar autos nuevos cada 5 años? ¿O te agradecería por invertir esa diferencia durante 30 años? ¿Te agradecería por comprar la casa más grande que el banco aprobó? ¿O te agradecería por comprar algo modesto y acumular capital? ¿Te agradecería por renovar muebles constantemente? ¿O te agradecería por ser austero y priorizar riqueza sobre apariencia? Esa pregunta no es retórica. Es la pregunta más importante que puedes hacerte antes de tomar cualquier decisión financiera grande. Porque tu futuro yo tendrá que vivir con las consecuencias de lo que tu yo actual decide hoy. Y esas consecuencias, multiplicadas por 30 años de intereses compuestos, son la diferencia entre libertad y dependencia en la última etapa de tu vida. Yo tomo cada decisión financiera, imaginando que mi yo de dentro de 10 años tiene que vivir con ella. Y ese ejercicio mental
Me ha salvado de innumerables errores que parecían atractivos en el momento, pero que habrían sido desastrosos a largo plazo. La mayoría vive en el presente. Nosotros vivimos en el futuro y dejamos que ese futuro dicte nuestras decisiones presentes. Esa inversión temporal es incómoda, requiere disciplina, requiere decir no cuando todos dicen sí. Pero es la única forma que conozco de llegar a viejo con autonomía real en lugar de arrepentimiento brutal por oportunidades desperdiciadas durante décadas en consumo que no agregó valor duradero a tu vida. Se refuerzan mutuamente en un ciclo vicioso que la mayoría no detecta hasta que es demasiado tarde. Compras una casa cara. Ahora necesitas muebles nuevos que estén a la altura de la casa. Un auto usado no se ve bien estacionado frente a esa fachada costosa. Y las vacaciones deben reflejar el estilo de vida que la casa proyecta. Un destructor desencadena los otros 4 automáticamente. Este efecto cascada tiene un nombre en psicología del consumo. Se llama coherencia de estatus. Tu cerebro busca consistencia entre todas tus señales de riqueza. Si la casa dice exitoso, el auto no puede decir modesto. Si el auto dice premium, el teléfono no puede tener 3 años. Cada compra establece un nuevo piso de gasto del cual es psicológicamente difícil bajar. He observado este patrón durante 70 años. Personas que compraban casas modestas mantenían todo modesto. Autos usados, muebles funcionales, vacaciones sencillas, acumulaban riqueza. Personas que compraban casas caras sentían presión para elevar todo lo demás y terminaban con ingresos altos, gastos altísimos y riqueza cero. La trampa es que elevar es fácil, bajar es brutalmente difícil. Si te acostumbras a autos nuevos durante 10 años, volver a usados se siente como fracaso. Si tus amigos conocen tu casa grande, mudarte a una pequeña parece derrota. El cerebro humano interpreta reducción de consumo como reducción de estatus, que es una de las experiencias psicológicas más dolorosas que podemos experimentar. Por eso la decisión más importante es la primera. La primera casa que compras establece el nivel. El primer auto después de graduarte establece el patrón. Si empiezas modesto, mantienes modesto sin esfuerzo. Si empiezas lujoso, reducir requiere fuerza de voluntad sobrehumana que muy pocos poseen. En 1954, cuando empecé a ganar dinero real como abogado, pude haber comprado una casa grande. Pude haber comprado un auto nuevo cada 2 años. Pude haber establecido un estándar de vida alto. Pero entendí que ese estándar se convertiría en mi piso permanente, y cada aumento de ingresos futuro se gastaría manteniendo o elevando ese piso en lugar de acumularse como capital. Elegí un piso bajo deliberadamente, casa modesta, auto usado, muebles simples, y cuando mis ingresos crecieron 10 veces, 100 veces, 1000 veces en las décadas siguientes, ese piso bajo no cambió. Toda la diferencia entre ingresos y gastos se convirtió en capital invertido. Esa brecha mantenida durante 60 años es la explicación completa de mi riqueza. La mayoría hace lo opuesto, establece un piso alto inmediatamente y después pasa décadas atrapada manteniendo ese piso mientras sus ingresos crecen solo marginalmente. La brecha entre ingresos y gastos permanece estrecha o desaparece completamente. Y sin brecha no hay acumulación. Sin acumulación no hay intereses compuestos. Sin intereses compuestos no hay riqueza. Ahora déjame mostrarte la matemática de la brecha. Supongamos que ganas 60,000 reales al año. Si tus gastos son 55,000, tu brecha es 5,000. 5,000 reales anuales durante 30 años al 10% compuesto dan 822,000 reales, respetable pero no transformador. Si mantienes gastos en 40,000 evitando los 5 destructores, tu brecha es 20,000 anuales. 20,000 durante 30 años al 10% dan 3,288,000 reales. Exactamente 4 veces más riqueza
por 4 veces más brecha. La relación es directa. Pero aquí está la parte que nadie calcula. Si tus ingresos crecen de 60,000 a 90,000 durante esos 30 años, que es razonable con inflación y promociones, y mantienes gastos fijos en 40,000, ahora tu brecha en los últimos años es 50,000 anuales. Esos años finales de brecha amplia aceleran la acumulación exponencialmente porque los intereses compuestos ya están trabajando sobre una base grande. Este es el secreto que los ricos entienden y los pobres nunca aprenden. No se trata de ganar más. Se trata de ampliar la brecha. Y ampliar la brecha solo tiene 2 palancas: ganar más o gastar menos. La mayoría se enfoca obsesivamente en la primera. Nosotros nos enfocamos despiadadamente en la segunda, porque ganar más requiere suerte, talento, oportunidades fuera de tu control. Gastar menos solo requiere disciplina que está completamente bajo tu control. Warren y yo nunca contamos con ingresos crecientes para construir riqueza, contamos con gastos controlados. Si hubiéramos gastado todo lo que ganábamos cada año durante 60 años, hoy seríamos tan pobres como cualquier otro abogado o inversor que ganó sumas similares, pero las gastó todas. La diferencia no está en cuánto entra, está en cuánto se queda, y lo que se queda solo crece si lo inviertes sistemáticamente en activos que generan retorno compuesto. Ahora voy a tocar algo incómodo, algo que la industria financiera no quiere que entiendas. Los bancos, las financieras, las tarjetas de crédito, las automotrices, las inmobiliarias, todas estas industrias ganan dinero facilitándote la compra de los 5 destructores. Su modelo de negocio depende de que compres cosas que se deprecian usando dinero que aún no has ganado. El financiamiento de autos existe porque muy pocas personas pueden pagar 40,000 reales en efectivo. Entonces el banco te dice, solo paga 1,000 reales mensuales durante 60 meses. Suena manejable, pero 1,000 reales mensuales por 60 meses son 60,000 reales totales. Pagaste 50% más que el precio de lista por el privilegio de manejar el auto hoy en lugar de dentro de 3 años, cuando hubieras ahorrado para comprarlo en efectivo. Y ese 50% extra, 20,000 reales, invertidos al 10% durante 30 años, son 349,000 reales que regalaste al banco para satisfacer tu impaciencia. El banco no te dice eso, te dice pagos cómodos. Aprobación inmediata. Conduce hoy mismo. Todo lenguaje diseñado para cortocircuitar tu capacidad de calcular el costo real a largo plazo. Las hipotecas funcionan igual. 30 años al 4% sobre 300,000 reales significan que pagarás 172,000 reales solo en intereses. Casi el 60% del precio de la casa desaparece en intereses durante 3 décadas. Pero el banco no te muestra ese número, te muestra la cuota mensual, 1,400 reales, menos que tu alquiler actual. Ese reframing de costo total a cuota mensual es el truco psicológico más efectivo jamás inventado por la industria del crédito. Porque los humanos pensamos en flujo, no en stock. Pensamos, puedo pagar 1,400 mensuales. No pensamos, voy a pagar 472,000 reales totales durante 30 años por una casa que costó 300,000. Si pensáramos en términos de stock, nadie financiaría nada. Ahorraríamos hasta poder comprar en efectivo. Y durante esos años de ahorro, los intereses compuestos trabajarían para nosotros en lugar de contra nosotros. Pero la industria ha entrenado a generaciones enteras a pensar solo en flujo mensual, y esa reprogramación mental genera billones de dólares anuales en ganancias para bancos, a costa de la riqueza futura de consumidores. Yo nunca he tenido deuda de consumo en mi vida. Nunca financié un auto. Nunca compré algo que no pudiera pagar en efectivo el mismo día. Y esa política simple eliminó completamente el costo de intereses de mi vida. Cada peso que gané se quedó conmigo. Ningún banco tomó un porcentaje durante décadas por el privilegio de adelantar compras innecesarias. La mayoría argumentará que cierta deuda es necesaria. La casa,
De acuerdo, muy pocas personas pueden comprar una casa en efectivo a los 25 años, pero eso no justifica comprar la casa máxima que el banco aprueba, ni financiar autos, ni financiar muebles, ni financiar vacaciones con tarjetas de crédito. Si solo usas deuda para la casa y compras la casa más modesta posible y la pagas agresivamente en 15 años en lugar de 30, reduces el costo de intereses a la mitad. En el ejemplo anterior, 15 años en lugar de 30 reducen los intereses de 172,000 a 83,000 reales. Ahorraste 89,000 que puedes invertir. 89,000 al 10% durante los siguientes 15 años se convierten en 372,000 reales. Pero esto requiere que durante 15 años priorices pagar la hipoteca sobre cualquier otra compra, no autos nuevos, durante esos 15 años. No vacaciones lujosas, no renovaciones costosas, solo pagos acelerados hasta que la casa sea tuya libre de deuda. Y después, durante los siguientes 15 o 20 años, antes de retirarte, todo el dinero que ibas a pagar de hipoteca se convierte en inversión directa. Esa estrategia funciona. Matemáticamente es irrefutable, pero requiere una paciencia que la sociedad moderna considera irracional, porque la sociedad moderna está diseñada para gratificación inmediata, algoritmos que te muestran productos personalizados, publicidad que te dice que lo mereces ahora, redes sociales donde todos muestran sus compras más recientes, influencers patrocinados promocionando estilos de vida insostenibles. Todo ese ecosistema existe para que gastes, para que conviertas cada peso que ganas en consumo inmediato, porque tu consumo es el ingreso de alguien más. Y si dejas de consumir, si empiezas a acumular, rompes la cadena. Dejas de ser un participante productivo en la economía del consumo. Pero ser un participante productivo en la economía del consumo significa ser un participante destructivo en la economía de tu propia riqueza futura. No puedes optimizar para ambas simultáneamente. O consumes ahora y empobreces tu futuro, o acumulas ahora y enriqueces tu futuro. No hay punto medio. La matemática de los intereses compuestos no permite compromisos tibios. En 2023 leí que el americano promedio tiene menos de $5,000 en ahorros para retiro a los 60 años. $5,000 después de 40 años trabajando. ¿Cómo es posible? No es posible por falta de ingresos. Estados Unidos tiene uno de los ingresos per cápita más altos del mundo. Es posible porque durante 40 años consumieron cada dólar que ganaron más varios dólares que aún no habían ganado vía crédito. Compraron los 5 destructores sistemáticamente. Autos nuevos financiados cada 5 años, casas que consumían 35% de su ingreso bruto, muebles renovados cada década con tarjetas de crédito, tecnología actualizada anualmente, vacaciones que requerían meses de pagos de tarjeta después de regresar. Y durante 40 años, cero inversión, cero acumulación, cero intereses compuestos trabajando a su favor. Ese resultado no es mala suerte, es consecuencia matemática directa de decisiones repetidas durante décadas. Y lo brutal es que esas personas probablemente sintieron que estaban viviendo bien. Casa bonita, auto nuevo, tecnología actual, viajes memorables. Desde afuera, parecían exitosos. Solo cuando llegaron a 60 sin dinero la realidad se reveló. Y para entonces es demasiado tarde. No puedes recuperar 40 años de intereses compuestos perdidos. No puedes regresar a los 25 y tomar diferentes decisiones. El tiempo es irreversible y los intereses compuestos requieren tiempo. Sin tiempo, no importa cuánto ahorres en tus últimos años antes del retiro, nunca alcanzarás lo que hubieras acumulado empezando 3 o 4 décadas antes. Esa irreversibilidad es lo más brutal de todo. Cada año que pasa sin invertir es un año perdido permanentemente. A los 25, todavía tienes 40 años de composición por delante. A los 35, te quedan 30. A los 45, solo 20. A los 55, apenas 10.
Y cada década perdida reduce exponencialmente tu resultado final. He calculado esto específicamente. 10,000 reales invertidos a los 25 al 10% anual durante 40 años hasta los 65 se convierten en 452,593 reales. Los mismos 10,000 invertidos a los 35 durante 30 años dan 174,494. Perdiste el 61.4% del resultado solo por esperar 10 años. Si esperas hasta los 45, solo tienes 20 años. 10,000 se convierten en 67,275. Perdiste el 85.1% del resultado comparado con empezar a los 25. Y si esperas hasta los 55, con solo 10 años restantes, 10,000 dan 25,937. Perdiste el 94.3%. Esos porcentajes muestran el costo real de la procrastinación. No es lineal, es exponencial. Cada década de retraso no te cuesta 10 o 20%, te cuesta 60, 80, 90% de lo que hubieras acumulado. Y la mayoría no entiende esto hasta que ya perdió 3 o 4 décadas. Cuando alguien de 50 años me pregunta cómo empezar a invertir para el retiro, mi respuesta honesta es: debiste empezar hace 25 años. Ahora solo puedes mitigar el daño. Puedes ahorrar agresivamente los próximos 15 años y acumular algo. Pero nunca alcanzarás lo que hubieras tenido empezando joven. Las matemáticas no permiten milagros tardíos, y sin embargo la mayoría sigue posponiendo. A los 25 piensan que tienen tiempo. A los 35 están ocupados con familia. A los 45 sienten que ya es tarde, entonces ¿para qué intentar? A los 55 entran en pánico, pero el pánico sin capital no genera riqueza, solo genera ansiedad. Ansiedad que no cambia nada, porque los intereses compuestos no responden a emociones. Responden a tiempo multiplicado por tasa multiplicado por consistencia. Si falta alguno de esos 3 elementos, el resultado es predeciblemente mediocre. La única forma de compensar tiempo perdido es aumentar brutalmente la tasa de ahorro en los años restantes. Si debiste ahorrar 10% de tu ingreso durante 30 años, pero solo tienes 15 años, necesitas ahorrar 20 o 30% para aproximarte al mismo resultado, y eso requiere cortar gastos a niveles que la mayoría considera intolerables después de décadas viviendo cómodamente. He visto esto fallar repetidamente. Personas de 50 años que descubren la verdad, que deciden cambiar, que prometen ahorrar agresivamente. Durante 6 meses lo logran. Después surge una emergencia, un gasto médico, una reparación del auto, un evento familiar. Y la disciplina se rompe. Vuelven a gastar todo lo que ganan porque sus sistemas de vida están diseñados para operar en equilibrio de cero ahorros. El sistema de vida es crítico. Si vives en una casa cara, tienes gastos fijos altos. Si tienes auto financiado, tienes obligaciones mensuales ineludibles. Si tus amigos gastan mucho, sientes presión de igualar. Todo tu ecosistema te empuja hacia gasto constante, y romper ese ecosistema después de 20 o 30 años requiere cambios tan radicales que muy pocos tienen el coraje de implementarlos. Mudarte a una casa más pequeña, vender el auto financiado y comprar uno usado en efectivo, cambiar de círculo social si tus amigos gastan irresponsablemente, decirle a tu familia que este año no habrá vacaciones caras. Esas decisiones son socialmente mortales, y la mayoría prefiere la muerte financiera futura antes que la muerte social inmediata. Warren me dijo algo en 1969 que nunca olvidé. Dijo: Charlie, la mayoría de las personas toman decisiones financieras como si fueran miembros de un jurado. Votan con el grupo para no quedar como el raro que disiente. Nosotros tomamos decisiones como jueces, evaluamos evidencia independientemente y dictamos sentencia aunque sea impopular. Esa analogía explica todo.
Si votas con el grupo, compras lo que el grupo compra. Autos nuevos porque todos tienen autos nuevos. Casas grandes porque todos aspiran a casas grandes. Vacaciones lujosas porque todos presumen vacaciones en redes sociales. Y terminas exactamente donde el grupo termina, que es pobre. Si juzgas independientemente, miras los números sin importar lo que otros piensen. Calculas que un auto usado te ahorra 350,000 reales en 30 años. Eso es evidencia. No importa que tu cuñado tenga auto nuevo. No importa que tu vecino piense que eres tacaño. Los números no negocian. Y los números dicen que el auto usado te hace rico y el auto nuevo te hace pobre. Sentencia dictada. Esta capacidad de juzgar independientemente en contra del consenso social es el factor diferenciador número 1 entre quienes acumulan riqueza y quienes no. No es inteligencia. Conozco personas brillantes que murieron pobres. No es educación. Conozco doctores y abogados con deudas masivas. Es disposición a ser socialmente incómodo durante décadas a cambio de seguridad financiera futura. Y esa disposición no es algo que puedas desarrollar a los 50 si pasaste 30 años siendo socialmente conformista. Es un músculo que se entrena joven o nunca se desarrolla completamente. Por eso insisto tanto en empezar temprano. No solo por los intereses compuestos financieros, por los intereses compuestos psicológicos. Cada año que resistes comprar lo que todos compran fortalece ese músculo. Te vuelves más cómodo siendo diferente, menos afectado por juicios externos, más enfocado en resultados a largo plazo. Y después de 10 o 15 años, esa fortaleza psicológica se convierte en tu activo más valioso, porque te permite seguir tomando decisiones correctas, aunque sean impopulares, cuando las sumas involucradas son 10 veces mayores. En 1973, cuando todo el mundo compraba acciones de tecnología sobrevaloradas, Warren y yo nos quedamos en efectivo. Nos llamaron dinosaurios, irrelevantes, fuera de contacto con la nueva economía, pero las valuaciones no tenían sentido. Las empresas cotizaban a 50 o 60 veces ganancias sin flujo de efectivo real. Juzgamos independientemente, nos quedamos fuera. Y cuando el mercado colapsó en 1974, perdiendo 48%, nosotros teníamos capital para comprar. Lo mismo en 2000. Burbuja de Internet. Empresas sin ingresos valuadas en miles de millones. Todo el mundo compraba. Nosotros nos quedamos fuera. Nos criticaron brutalmente. Buffett está acabado, decían. Munger no entiende tecnología, decían. Y cuando la burbuja explotó en 2001, cuando el Nasdaq cayó 78% desde su pico, nosotros compramos empresas sólidas a precios ridículamente bajos. Esa habilidad de quedarte fuera cuando todos entran es idéntica a la habilidad de no comprar cuando todos compran. Es el mismo músculo psicológico y se entrena mediante pequeñas decisiones acumuladas, cada vez que no compras el auto nuevo, cada vez que te quedas en la casa modesta, cada vez que tomas vacaciones económicas. Estás entrenando ese músculo para decisiones mayores futuras. La mayoría nunca entrena ese músculo. Entonces, cuando llega una oportunidad real de inversión, cuando los activos están baratos porque otros están en pánico, no tienen capital porque lo gastaron durante años. Y aunque tuvieran capital, no tendrían el coraje psicológico de comprar cuando todos venden, porque nunca entrenaron ir contra la multitud. Ahora déjame conectar algo que parece no relacionado pero que es fundamental. Los 5 destructores no solo evaporan capital financiero, evaporan capital mental. Cada compra financiada agrega complejidad a tu vida, pagos mensuales que monitorear, seguros que renovar, mantenimiento que programar, upgrades que considerar. Esa complejidad consume ancho de banda mental que podrías usar para pensar en oportunidades reales. Warren vive en la misma casa hace 66 años, maneja su propio auto, nada lujoso, come en los mismos restaurantes. ¿Por qué? Porque simplicidad libera mente, no pierde tiempo decidiendo dónde vivir, qué auto comprar, dónde vacacionar. Esas decisiones están cerradas, y toda esa energía mental va a analizar negocios, leer reportes anuales, pensar en asignación de capital,
La mayoría hace lo opuesto. Gastan energía mental infinita en decisiones de consumo. ¿Qué auto comprar este año? Si renovar la cocina. ¿Cuál teléfono actualizar? ¿Dónde ir de vacaciones? Toda esa energía consumida en optimizar consumo es energía no disponible para optimizar creación de riqueza. Y como la energía mental es limitada, terminas siendo experto en consumir y novato en acumular. Yo tomo decisiones de consumo una vez y las cierro permanentemente. Uso los mismos muebles desde hace 40 años. Decisión cerrada. Vivo en la misma casa. Decisión cerrada. Como en los mismos lugares. Decisión cerrada. Y toda mi energía mental va a pensar en inversiones, en valoración de empresas, en asignación de capital. Esa asimetría en donde pongo atención explica resultados asimétricos. Pero hay algo más profundo aquí. Cada compra de los 5 destructores no solo cuesta dinero y energía mental. Cuesta identidad. Cuando compras un auto nuevo, te conviertes en alguien que maneja autos nuevos. Esa identidad ahora presiona todas tus futuras decisiones, porque los humanos buscan consistencia de identidad. Si tu identidad es persona exitosa con auto nuevo, entonces tener auto viejo amenaza esa identidad. Esta trampa de identidad es más poderosa que cualquier argumento racional. Puedo mostrarte los números. Puedo demostrar que el auto usado te ahorra 300,000 reales. Pero si tu identidad está atada al auto nuevo, los números no importan. Porque renunciar al auto nuevo significa renunciar a una parte de quien crees ser. Y eso es psicológicamente insoportable. La solución es construir identidad alrededor de acumulación en lugar de consumo. Verte como alguien que acumula capital, como inversionista, como persona disciplinada. Esa identidad alternativa hace que evitar los destructores sea reforzante en lugar de privativo. No estás renunciando a un auto nuevo, estás siendo consistente con tu identidad de acumulador disciplinado. Warren y yo nunca sentimos que renunciábamos a nada, porque nuestra identidad nunca fue consumidores, fue inversionistas, acumuladores de capital, y comprar autos nuevos o casas grandes habría sido inconsistente con esa identidad central. No requirió disciplina, requirió ser fieles a quienes éramos. Pero esa identidad debe construirse temprano. Si pasas 20 años siendo consumidor, cambiar a acumulador a los 45 requiere reconstruir identidad completa. Posible, pero brutalmente difícil. La mayoría no lo logra. Se quedan atrapados en la identidad de consumidor que construyeron durante décadas y que ahora los está destruyendo financieramente. Te voy a decir algo que sonará extremo, pero que es matemáticamente verdad. Si tienes menos de 40 años y cambias hoy de identidad consumidor a identidad acumulador, evitando los 5 destructores sistemáticamente, puedes retirarte millonario incluso con ingreso promedio. No estoy exagerando. Hice el cálculo. Ingreso de 60,000 reales anuales, gastos de 40,000 evitando destructores, brecha de 20,000. 20,000 invertidos anualmente durante 25 años al 10% dan 2,163,000 reales. Eres millonario. Con ingreso absolutamente promedio, solo por disciplina de no comprar lo que todos compran. Pero si esos mismos 60,000 se gastan casi completamente en los 5 destructores, dejando solo 5,000 anuales para invertir, terminas con 540,000 reales, después de 25 años. Respetable, pero no transformador, y probablemente insuficiente para retirarte cómodamente considerando inflación y longevidad creciente. Esa diferencia, 1,600,000 reales, proviene únicamente de decisión de identidad. Consumidor versus acumulador. No de talento, no de suerte, no de ingresos extraordinarios, solo de sistemáticamente elegir no comprar cosas que se deprecian durante 25 años mientras otros las compran religiosamente. Y aquí está lo brutal. Esos otros con los que te comparas, tus compañeros de generación que ganaron lo mismo pero gastaron todo, llegan a 65,
dependiendo de seguridad social, mientras tú tienes 2 millones de reales trabajando para ti, la brecha entre ustedes no es 10 o 20%. Es un abismo existencial. Ellos tienen que seguir trabajando. Tú puedes elegir. Esa es la diferencia que 20,000 reales anuales durante 25 años compran. Pero nadie te muestra este cálculo a los 25. El vendedor de autos no te dice, si compras usado en lugar de nuevo durante 30 años, te retiras millonario. El agente inmobiliario no te dice, si compras una casa de 200,000 en lugar de 400,000, acumulas 1 millón extra. El mueblero no te dice, si compras usado, tendrás 300,000 reales más a los 60. Nadie alineado con la industria del consumo tiene incentivo de mostrarte la verdad matemática. Entonces la verdad permanece escondida, y cada generación redescubre tardíamente, generalmente entre 50 y 60 años, que debieron haber empezado décadas antes, y para entonces los números ya no funcionan. 10 años de composición no rescatan 40 años perdidos. Es imposible matemáticamente. En 1987 conocí a un doctor que ganaba $300,000 anuales, 30 veces más que el ingreso promedio americano en esa época. Vivía en una mansión de 2 millones. Manejaba Mercedes nuevo cada 3 años. Vacacionaba en Europa 2 veces al año. Tenía 58 años y tenía menos de $100,000 en ahorros para retiro. Me preguntó cómo era posible. Le dije, porque gastaste todo lo que ganaste durante 30 años. Tu ingreso alto solo financió un estilo de vida alto, no generó riqueza. Riqueza viene de la brecha, no del ingreso absoluto. Si gastas 300,000 y ganas 300,000, tu brecha es 0. Si gastas 40,000 y ganas 60,000, tu brecha es 20,000. Brecha de 20,000 durante 30 años crea más riqueza que brecha de 0 durante 30 años independientemente de ingreso absoluto. Ese doctor murió a los 72 trabajando todavía porque nunca pudo retirarse. Sus hijos heredaron la mansión hipotecada y deudas de tarjeta. 0 riqueza real después de una carrera, generando más de $10 millones en ingresos brutos. Todo evaporado en los 5 destructores ejecutados a escala de lujo durante 40 años. Esa historia se repite millones de veces. Doctores, abogados, ejecutivos, profesionales con ingresos altos y riqueza 0. Porque nunca entendieron que ingreso no es riqueza. Ingreso es flujo. Riqueza es stock. Y stock solo crece si retienes parte del flujo sistemáticamente, en lugar de gastarlo todo inmediatamente. La obsesión con ingreso es uno de los errores más costosos que la mayoría comete. Cambian de trabajo por 5,000 reales más al año. Negocian aumentos, buscan ascensos, todo enfocado en aumentar flujo. Pero si gastos aumentan igual o más que ingresos, el esfuerzo es inútil. 0 impacto en riqueza. En Nistiro, nosotros nunca optimizamos para ingreso máximo. Optimizamos para brecha máxima. Warren pudo haber ganado 10 veces más trabajando en Wall Street en lugar de Omaha, pero Wall Street habría requerido gastos más altos. Mejor ropa, mejores restaurantes, casa cara, en área cara, la brecha se habría reducido. Omaha permitió gastos mínimos, brecha máxima, y la brecha es lo único que importa. Si tuviera que resumir todo en una ecuación, riqueza, chilacos, ingresos, gastos, X, tiempo, X tasa de retorno, 4 variables. La mayoría se obsesiona con la primera. Nosotros nos obsesionamos con la segunda y la tercera, porque la segunda está completamente bajo tu control. Y la tercera, tiempo, es gratis si empiezas joven. La cuarta variable, tasa de retorno, es donde la mayoría se equivoca intentando ser inteligente. Buscan retornos del 20 o 30% anual, hacen trading. Compran criptomonedas, apuestan en acciones especulativas y terminan con retorno real cercano a 0 o negativo después de impuestos y errores. 10% anual compuesto sostenido durante 30 años es alcanzable con un fondo indexado simple. No requiere genio, no requiere suerte, solo requiere comprar,
y no vender durante 3 décadas. Pero eso es demasiado aburrido para la mayoría. Quieren emoción, quieren historias de duplicar dinero en 6 meses. Y esa búsqueda de emoción destruye más riqueza que los 5 destructores combinados. He visto personas perder en un año de trading lo que tardaron 10 años en acumular. Todo porque creyeron que podían ser más inteligentes que el mercado, que podían cronometrar entradas y salidas, que tenían información especial. Y el mercado los destruyó sistemáticamente. El mercado es un mecanismo para transferir dinero de los impacientes a los pacientes, de los activos a los pasivos, de los que intentan ser inteligentes a los que simplemente compran y esperan. Warren lo dijo perfectamente. El mercado de valores es un dispositivo para transferir dinero de los activos a los pacientes.